¿Alguna vez te has preguntado si estamos viviendo los últimos tiempos? A lo largo de la historia, muchos han intentado predecir el fin del mundo, pero solo la Biblia nos da señales claras de lo que está por venir. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, parecen describir exactamente lo que estamos viendo hoy. Pero, ¿son estas pruebas suficientes para afirmar que el fin está cerca? ¿Qué otras señales nos da la palabra de Dios? Hoy exploraremos las profecías bíblicas que nos advierten sobre el desenlace de la historia de la humanidad y cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que viene. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios ha revelado sobre el destino del mundo? El mundo está cambiando rápidamente y muchos sienten que algo grande está por suceder. Las noticias están llenas de caos, conflictos y desastres que parecen no tener fin. Hay guerras que surgen de la nada, naciones enfrentándose unas contra otras, economías colapsando, desastres naturales que arrasan ciudades enteras. Pero lo más impactante no es lo que vemos, sino lo que la Biblia ya nos había advertido hace siglos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo que para muchos es solo una serie de eventos desafortunados, para quienes estudian la palabra de Dios es una confirmación clara de que las señales del fin de los tiempos ya están aquí. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado guerras y crisis, pero jamás como ahora. La violencia ya no es algo que ocurre en rincones aislados del mundo. Está en todas partes, en cada nación, en cada continente. Países que antes eran prósperos se ven sumidos en el caos. Sociedades enteras desmoronándose, el hambre golpeando a millones, mientras que los gobiernos parecen más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar de su gente. Lo que la Biblia nos enseña es que estos acontecimientos no son casualidad, son el eco de una profecía que se ha venido cumpliendo con precisión. En Lucas 21:11 encontramos otra advertencia crucial. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lo que antes parecían relatos distantes, ahora lo vemos con nuestros propios ojos. Terremotos devastadores sacuden países enteros en cuestión de segundos. Maremotos destruyen costas sin previo aviso. Huracanes y tormentas cada vez más intensas arrasan ciudades como nunca antes en la historia. La ciencia trata de explicarlo como un simple cambio climático, pero la Biblia nos dice que estas son señales de algo mayor. Cuando Jesús habló de estos desastres naturales, no lo hizo como un simple recordatorio de que el mundo sufre cambios, sino como un aviso de que cuando estos eventos se intensificaran, sería la prueba de que el tiempo se está acabando. En los últimos años hemos visto esto en una magnitud sin precedentes. Incendios forestales que consumen naciones enteras, temperaturas extremas que rompen récords cada año, plagas que arruinan cosechas y dejan a millones sin alimento. Y no solo es la naturaleza la que se está descontrolando, el mundo entero parece estar al borde de una crisis sin retorno. Basta con ver cómo las economías están colapsando, cómo la inflación está llevando a millones a la pobreza, cómo la gente pierde sus empleos de la noche a la mañana. Las grandes potencias económicas del mundo ya no son lo que eran. Se habla de recesión, de escasez, de sistemas financieros que están al borde del colapso. En Apocalipsis 6:6 encontramos una imagen aterradora de lo que será el fin de los tiempos. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje nos habla de una crisis económica global, donde la comida será tan costosa que solo unos pocos podrán acceder a ella. Y hoy estamos viendo cómo la inflación y la escasez empiezan a convertirse en una realidad en muchos países.
Las pandemias han sido otra advertencia. En los últimos años hemos sido testigos de enfermedades que han paralizado al mundo entero, virus que han llevado a las naciones al confinamiento, millones de personas perdiendo la vida, sistemas de salud colapsados. La Biblia nos habla de pestes que vendrán sobre la humanidad en los últimos tiempos. En Apocalipsis 6:8 se menciona el cuarto jinete del Apocalipsis. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Las enfermedades y plagas no son solo eventos médicos, son parte del cumplimiento profético. Los conflictos entre naciones están en su punto más alto. Hay amenazas de guerra en cada rincón del mundo. Países con armas de destrucción masiva, listos para atacar en cualquier momento. Naciones que antes eran aliadas ahora se miran con desconfianza. En Mateo 24:6, Jesús nos dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto no significa que ya estemos en el momento final, pero sí que estamos en el periodo de advertencia, en el cual Dios nos da señales para que estemos preparados. Uno de los aspectos más impactantes de esta profecía es cómo la violencia y el odio han llegado hasta el nivel más básico de la sociedad. La maldad ha aumentado de una forma sin precedentes. Antes, las guerras eran entre naciones, pero hoy la violencia está dentro de los hogares, en las calles, en las escuelas. Personas asesinadas por razones absurdas, niños sufriendo violencia inimaginable, seres humanos tratando a otros con un nivel de crueldad que antes parecía impensable. En Génesis 6:11 se nos dice que antes del diluvio la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Esta misma descripción se aplica a nuestros días. Muchos creen que estos problemas son simplemente parte del ciclo de la humanidad, que todo se solucionará con el tiempo, pero la Biblia nos dice lo contrario. Estos acontecimientos no disminuirán, se intensificarán hasta el punto en que la humanidad se verá en un estado de desesperación total. En 2 Timoteo 3:1-4 se nos advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto ya no es una profecía futura, es una realidad presente. A pesar de todo esto, hay algo aún más alarmante: la indiferencia de la gente. Jesús dijo en Mateo 24:37-39 que el fin vendría como en los días de Noé, cuando la gente estaba ocupada en sus vidas, sin darse cuenta de lo que se avecinaba. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es exactamente lo que vemos hoy. La gente se preocupa más por el entretenimiento, las redes sociales, el dinero, los placeres momentáneos, mientras que las señales del fin están justo delante de sus ojos. Todo esto nos lleva a una sola pregunta: ¿estamos preparados? ¿Estamos viendo estas señales con los ojos correctos o seguimos ignorando lo que la Biblia nos advierte? Dios nos da estas profecías no para asustarnos, sino para que despertemos. No hay tiempo para la indiferencia. Jesús nos llama a estar atentos, a reconocer las señales y a prepararnos espiritualmente. El tiempo se está acabando y la única pregunta que queda es: ¿serás de los que ignoran las advertencias o de los que deciden abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde? La humanidad ha llegado a un punto en el que lo impensable se ha convertido en norma. Lo que antes se consideraba moralmente inaceptable,
ahora es celebrado y promovido como un derecho. La línea entre el bien y el mal ha sido desdibujada hasta el punto de que muchos ya no pueden reconocerla. La Biblia advirtió que llegaría un tiempo en que la verdad sería rechazada y el pecado sería exaltado. Isaías 5:20 nos advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este no es un problema moderno, sino una manifestación de la rebelión espiritual que ha estado latente en la humanidad desde la caída en el Edén. Sin embargo, lo que ocurre hoy no tiene precedentes en términos de alcance y aceptación global. Los valores que alguna vez fueron la base de las sociedades han sido erosionados. La familia, el matrimonio, la vida misma han sido atacados y desfigurados hasta perder su propósito original. Se ha rechazado el diseño de Dios, promoviendo ideologías que desafían su creación. La Biblia enseña en Romanos 1, 26, 27 que cuando la humanidad decide apartarse de Dios, Él los entrega a sus propias pasiones desordenadas. No se trata solo de conductas individuales, sino de una transformación colectiva que lleva al mundo a un estado de corrupción total. En 2 Timoteo 3, 1, 4 se describe con claridad el espíritu de los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Los efectos de esta decadencia moral son innegables. En todas partes, la maldad ha alcanzado niveles inimaginables. La violencia ha dejado de ser una aberración para convertirse en un espectáculo que la sociedad consume con indiferencia. La crueldad y la injusticia se han normalizado. Los medios de comunicación glorifican el pecado y ridiculizan la santidad. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora es celebrado abiertamente. Tal como ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra, la humanidad ha cruzado un umbral del que ya no hay retorno. Génesis 19 narra cómo los habitantes de estas ciudades estaban tan sumidos en su corrupción que ignoraron todas las advertencias hasta que el juicio de Dios cayó sobre ellos de manera repentina y definitiva. La confusión espiritual ha alcanzado un punto en el que muchos han dejado de distinguir entre la verdad y la mentira. Se ha promovido la idea de que todas las creencias son igualmente válidas, de que no hay una verdad absoluta y de que cada persona puede definir su propia moralidad. Este engaño ha llevado a la humanidad a alejarse aún más de Dios, sumergiéndola en una espiral de oscuridad que la Biblia describe como una señal clara del fin. En 2 Tesalonicenses 2, 10 y 12 se advierte que, como consecuencia de esta rebelión, Dios permitirá que el mundo caiga bajo un engaño poderoso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La apostasía se ha infiltrado en todas las esferas de la sociedad. Las leyes que fueron establecidas con principios morales han sido modificadas para adaptarse a los deseos de un mundo que rechaza a Dios. Se ha reemplazado la justicia por la conveniencia, y lo que alguna vez fue un fundamento sólido ahora es una estructura frágil a punto de colapsar. La Biblia nos advierte en Salmo 2, 1, 3 sobre esta rebelión. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido,
diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La humanidad ha decidido que no necesita a Dios, que puede gobernarse a sí misma sin consecuencias. El impacto de esta corrupción moral se refleja en las generaciones más jóvenes. Se les ha enseñado que no hay propósito en la vida, que la identidad es relativa, que la moralidad es flexible y que la fe es irrelevante. La semilla del relativismo ha producido una cosecha de desesperanza, ansiedad y vacío. La falta de identidad ha llevado a una crisis sin precedentes en la juventud, sumida en la confusión y en un deseo incesante de encontrar significado en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. La palabra de Dios advierte en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sin embargo, esta instrucción ha sido eliminada de la educación y reemplazada por ideologías que promueven la rebelión y el desprecio por la verdad. La inmoralidad no solo ha sido aceptada, sino que ha sido institucionalizada. En el libro de Apocalipsis se describe a Babilonia como la ciudad corrupta que lidera el sistema de pecado en los últimos tiempos. Apocalipsis 18:2 declara: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este pasaje no se refiere únicamente a una ciudad física, sino a un sistema global de corrupción que ha permeado todas las estructuras del mundo actual. La idolatría moderna no se manifiesta únicamente en imágenes o estatuas, sino en la adoración de la fama, el poder y el placer. Se ha reemplazado la búsqueda de Dios por la búsqueda del éxito, del reconocimiento, del entretenimiento sin límites. La humanidad ha puesto su confianza en el dinero, en la tecnología, en los sistemas políticos, en las filosofías que prometen libertad, pero que solo conducen a una mayor esclavitud espiritual. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La sociedad ha cambiado la verdad de Dios por mentiras que nunca podrán saciar el vacío del alma humana. El deterioro de la moralidad no es un problema social ni político, es un problema espiritual. Es el reflejo de una humanidad que ha decidido darle la espalda a su Creador y que se precipita hacia su propia destrucción. Jesús advirtió en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La compasión, la misericordia, la bondad han sido sustituidas por egoísmo, frialdad y orgullo. La decadencia no es solo externa, sino interna. Se ha corrompido el corazón del hombre y sin arrepentimiento su destino será inevitable. El mundo ha cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. Las señales están claras, pero muchos aún se niegan a verlas. Dios no ha dejado a la humanidad sin advertencia, pero ha llegado el momento en que cada persona debe decidir de qué lado estará cuando todo llegue a su desenlace. La verdad ha sido distorsionada hasta el punto de volverse irreconocible. Lo que antes era claro, ahora es confuso. La fe que durante siglos sostuvo a la humanidad ha sido reemplazada por una versión diluida, moldeada según los deseos del mundo. La apostasía ha llegado a niveles nunca antes vistos. Lo que fue establecido como inquebrantable, hoy es negociable. Se han levantado voces que dicen hablar en el nombre de Dios, pero sus mensajes están vacíos de verdad. En Mateo 24:11, Jesús advirtió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La corrupción no solo está fuera de la iglesia, sino dentro de ella. El engaño no se manifiesta con grandes proclamaciones heréticas, sino con una sutil desviación de la verdad. Se predica un evangelio que agrada al oído, un mensaje que no confronta, que no llama al arrepentimiento, que no habla del pecado ni de la santidad. Se ha cambiado la verdad de Dios por mensajes motivacionales y promesas de prosperidad terrenal.
El alejamiento de la doctrina pura no es una sorpresa. En 2 Timoteo 4:3-4 se profetizó que llegaría el tiempo en que la gente no soportaría la sana enseñanza, sino que se amontonarían maestros conforme a sus propios deseos, apartándose de la verdad y entregándose a las fábulas. Ese tiempo ya ha llegado. Multitudes buscan un evangelio que no les exija renuncia ni sacrificio. Se ha reducido la fe a un instrumento para obtener beneficios materiales. Se habla de Dios, pero no de su justicia. Se menciona a Cristo, pero no su llamado a la santidad. Se predica un amor sin verdad, una gracia sin arrepentimiento, un cielo sin juicio. El engaño ha sido tan sutil que muchos no han notado la transformación. La palabra ha sido manipulada, seleccionando solo los versículos que respaldan un mensaje atractivo y omitiendo aquellos que confrontan el pecado. Se ha dejado de hablar del regreso de Cristo y del juicio venidero, porque no encaja con la agenda de un evangelio diseñado para el confort humano. La confusión no se limita a la predicación. Se han infiltrado doctrinas que promueven la idea de que todos los caminos llevan a Dios, de que no es necesario un compromiso radical con la fe, de que la Biblia puede ser interpretada según la conveniencia de cada persona. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía no es solo el rechazo abierto de la fe, sino su perversión. Se ha edificado un cristianismo sin cruz, sin renuncia, sin temor de Dios. Se han mezclado filosofías mundanas con la palabra, creando una versión cómoda de la fe que no demanda transformación. Los falsos profetas no solo han surgido dentro de la iglesia, sino también en la cultura y la sociedad. Se han levantado voces que predican una espiritualidad sin Dios, un humanismo que exalta al hombre como el centro del universo. Se han promovido movimientos que prometen paz, unidad y progreso sin la necesidad de Cristo. La humanidad ha sido preparada para aceptar una mentira global, una doctrina de tolerancia que exige la renuncia a la verdad. En Apocalipsis 13:14 se describe cómo el falso profeta hará señales y engañará a los moradores de la tierra para que sigan al sistema del anticristo. La plataforma para este engaño ya está en construcción. Se han eliminado los absolutos morales, se ha ridiculizado la fe cristiana, se ha promovido una idea de espiritualidad que no reconoce a Cristo como el único camino. El crecimiento de la apostasía ha tenido consecuencias devastadoras. La iglesia que una vez fue luz se ha convertido en un reflejo del mundo. El llamado a la santidad ha sido reemplazado por un mensaje de aceptación incondicional. Se han tergiversado las escrituras para justificar estilos de vida que contradicen abiertamente la palabra de Dios. En Judas 1:4 se advierte sobre aquellos que han entrado encubiertamente en la iglesia, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y negando a Jesucristo como único Señor. La fe que debería transformar corazones ha sido reducida a un conjunto de rituales vacíos, adaptados para encajar en una cultura que rechaza todo lo que no se alinea con sus valores cambiantes. La persecución contra la verdad ha comenzado. No es una persecución con armas o cárceles, sino con censura y presión social. Se ha convertido en una ofensa hablar de pecado, llamar al arrepentimiento, afirmar que hay un solo camino a la salvación. Se han aprobado leyes que restringen la proclamación del Evangelio. Se ha etiquetado como intolerante todo mensaje que confronte la inmoralidad. Lo que Jesús declaró en Juan 15, 18, 19 se está cumpliendo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso
el mundo os aborrece. El ataque no solo viene desde fuera, desde dentro hay quienes han abandonado la fe verdadera para adoptar ideologías que contradicen la Escritura. Se ha promovido una teología que minimiza la autoridad de la palabra, que justifica el pecado en nombre del amor, que redefine el evangelio para hacerlo aceptable ante una sociedad que rechaza la verdad. En 1 Timoteo 4:1 se advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La incredulidad no solo se ha manifestado en el rechazo abierto a Dios, sino en la corrupción interna de la doctrina. Se han introducido conceptos extraños que no provienen de la palabra, ideas que parecen correctas, pero que desvían el corazón de la verdad. El mundo ha sido preparado para aceptar un sistema que se opondrá a todo lo que es de Dios. En Daniel 7:25 se profetiza que el sistema del anticristo hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos. La mentalidad global ha sido moldeada para rechazar la autoridad de Dios, para aceptar el pecado como norma, para ridiculizar la fe de aquellos que se mantienen firmes. Se ha promovido la idea de que la religión es un obstáculo para el progreso, que la moralidad bíblica es anticuada, que el cristianismo debe evolucionar o desaparecer. Se ha creado una cultura de tolerancia que no tolera la verdad. La preparación para el engaño final ya está en marcha. En 2 Corintios 11, 14, 15 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. El sistema del anticristo no vendrá presentándose como una amenaza, sino como la solución a los problemas del mundo. Será un sistema que prometerá paz, unidad y progreso, pero a costa de la verdad. Los que no estén cimentados en la palabra serán arrastrados por el engaño. La única forma de resistir esta ola de apostasía es aferrarse a la verdad. No hay lugar para la tibieza. No hay espacio para compromisos con el error. Jesús advirtió en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En un mundo donde la fe está siendo distorsionada, donde la verdad está siendo suprimida, donde la apostasía se ha convertido en la norma, solo aquellos que se mantengan firmes en la palabra podrán discernir el engaño y permanecer fieles hasta el final. El mundo se encamina hacia un cambio que pocos pueden ver, pero que la Biblia advirtió con claridad. La idea de un gobierno global ya no es una teoría lejana, sino una realidad que se está construyendo paso a paso. Lo que antes parecía imposible ahora es promovido como la única solución a los problemas de la humanidad. Se habla de paz, unidad y estabilidad, pero detrás de cada discurso hay un propósito más profundo. Apocalipsis 13, 16, 17 revela una de las advertencias más aterradoras de las Escrituras. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje no es un símbolo abstracto, sino una revelación de lo que está por venir. Un sistema diseñado para controlar cada aspecto de la vida humana, donde la libertad será solo una ilusión y la obediencia al sistema será la única opción para sobrevivir. La tecnología ha avanzado a tal punto que cada persona está siendo rastreada, registrada y analizada. La privacidad se ha convertido en un recuerdo del pasado. Cada transacción, cada conversación, cada movimiento está bajo vigilancia. Se ha implementado un sistema en el que la información personal ya no pertenece al individuo, sino a quienes la controlan. Se promueve la idea de que todo esto es por seguridad, por bienestar, por conveniencia. Pero el verdadero propósito es crear una estructura donde nadie pueda escapar del dominio centralizado. La Biblia ya lo advirtió. Daniel 7:23 describe un reino final que devorará toda la tierra, pisoteándola y destrozándola. No será un gobierno como los anteriores, sino un dominio absoluto.
que abarcará cada nación y cada individuo. El control financiero es una de las estrategias más evidentes para consolidar este sistema. Se han eliminado progresivamente las formas tradicionales de comercio, desplazándolas por métodos digitales que permiten un control total sobre cada compra y venta. Apocalipsis 13 no solo advierte sobre una marca, sino sobre la imposibilidad de realizar transacciones sin ella. Este no es un concepto lejano, ni una interpretación exagerada, es el futuro que ya se está construyendo. Se están desarrollando sistemas donde el efectivo es obsoleto, donde cada compra depende de una aprobación centralizada, donde una simple restricción en una cuenta puede dejar a una persona sin acceso a recursos básicos. Quienes no se sometan a las reglas del sistema no solo serán rechazados, sino que serán eliminados de la economía por completo. Las crisis globales han sido utilizadas como catalizadores para acelerar este proceso. Cada nuevo problema trae consigo una solución que otorga más poder a quienes buscan consolidar un gobierno único. Se generan conflictos, inestabilidad y miedo para justificar medidas que de otro modo serían impensables. Se ha establecido un patrón en el que el caos es el pretexto para la centralización del poder. Lucas 21:26 describe una realidad aterradora, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El miedo es la herramienta más efectiva para someter a las masas, para convencerlas de que entreguen su libertad a cambio de una falsa seguridad. La ideología que sustenta este gobierno mundial ha sido presentada de manera sutil. Se habla de igualdad, de inclusión, de un futuro sin divisiones ni conflictos. Se promueve la idea de que las diferencias deben ser eliminadas, que las naciones deben dejar de lado sus identidades individuales para formar parte de una comunidad global. Todo esto suena noble en la superficie, pero detrás de cada discurso hay una agenda que busca erradicar cualquier creencia o sistema que no se alinee con la visión del mundo que se está imponiendo. La fe en Dios es vista como un obstáculo, como un elemento que divide en lugar de unir. La moral bíblica es rechazada porque representa una barrera para la aceptación total del nuevo orden. Se ha creado una narrativa en la que el cristianismo es presentado como un problema que debe ser erradicado para alcanzar la verdadera paz. Los líderes que impulsan esta agenda no actúan por casualidad. Apocalipsis 17:13 advierte que en los últimos tiempos habrá un grupo de gobernantes que entregarán su poder y autoridad a la bestia. No será una imposición repentina, sino un proceso calculado en el que el sistema se presentará como la única alternativa viable. La resistencia será vista como una amenaza, y aquellos que no acepten las nuevas reglas serán considerados enemigos del progreso. Se utilizarán todos los recursos disponibles para silenciar cualquier voz disidente. Las plataformas digitales, los medios de comunicación, las leyes y las instituciones serán utilizadas para sofocar cualquier oposición. El adoctrinamiento ha sido clave en la preparación de este escenario. Se han implantado ideologías que condicionan a las nuevas generaciones a aceptar este sistema sin cuestionarlo. Desde una edad temprana se les enseña que la única verdad es la que el sistema establece, que la fe es irrelevante, que la moral es relativa y que la autoridad de Dios no tiene lugar en la sociedad moderna. Se ha moldeado la mentalidad de las masas para que, cuando el momento llegue, no solo acepten este gobierno global, sino que lo abracen con entusiasmo. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se describe cómo la manifestación del inicuo será acompañada de señales y prodigios mentirosos, y cómo aquellos que no recibieron el amor de la verdad serán entregados al engaño. No se trata solo de una imposición externa, sino de una disposición interna de la humanidad a rechazar la verdad y aceptar la mentira. Las estructuras que sustentan este sistema ya están en funcionamiento.
Se han creado organismos internacionales con poder sobre las naciones. Se han implementado regulaciones globales que limitan la soberanía de los países. Se han desarrollado tecnologías que permiten un control sin precedentes. La idea de una moneda única, de un sistema de identificación universal, de una gobernanza centralizada, ya no es un concepto futurista, es una realidad en proceso de consolidación. Apocalipsis 13:7 declara que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La profecía no habla de un gobierno parcial, sino de un dominio total, un sistema sin escapatoria, donde cada individuo estará sujeto a su autoridad. La persecución contra aquellos que se opongan a este sistema será inevitable. La fe será vista como una amenaza. La resistencia será castigada con dureza. Jesús advirtió en Mateo 24:9 que sus seguidores serían odiados por todas las naciones a causa de su nombre. No se trata de una persecución aislada, sino de un rechazo global. La fe cristiana será catalogada como un obstáculo para la armonía mundial, como un vestigio de un pasado intolerante que debe ser erradicado. Se promulgarán leyes que restringirán la enseñanza de la Biblia. Se impondrán normativas que castigarán a quienes se nieguen a aceptar la nueva moralidad. La libertad de culto será reemplazada por una versión controlada y aceptable para el sistema. El camino hacia este gobierno mundial no es inmediato, sino progresivo. Se han establecido etapas en las que cada crisis es utilizada para consolidar más poder. Se han derrumbado estructuras que protegían la soberanía nacional. Se han debilitado las economías para hacerlas dependientes de entidades globales. Se ha condicionado a la sociedad para aceptar restricciones que antes hubieran sido impensables. Todo esto forma parte de un plan que avanza con precisión hacia su cumplimiento final. La Biblia advierte que este sistema tendrá un líder, un gobernante, que se presentará como el Salvador del mundo. En 2 Tesalonicenses 2:4 se describe a este hombre como aquel que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios. Será un líder carismático, con respuestas para cada crisis, con soluciones que parecerán perfectas. Engañará a las naciones con promesas de paz y prosperidad, pero su verdadera intención será la dominación absoluta. El mundo está siendo preparado para recibirlo. Todo está alineado para que, cuando aparezca, sea visto como la respuesta a los problemas de la humanidad. Pero la Escritura deja claro cuál será su destino. Apocalipsis 19:20 declara que será arrojado al lago de fuego junto con aquellos que lo siguieron. Su reinado será breve, su victoria aparente, pero su fin ya está escrito. Israel ha sido el centro de la historia desde tiempos antiguos, una nación que ha sobrevivido contra toda lógica, que ha sido dispersada y reunida, que ha sido objeto de guerras y profecías, y que sigue siendo la clave en los eventos del fin de los tiempos. La Biblia lo deja claro en Ezequiel 37, donde Dios le muestra al profeta un valle de huesos secos y le dice que representan a la casa de Israel, que aunque parecía muerta, volvería a la vida. Y así ocurrió. Después de siglos en el exilio, en 1948, Israel renació como nación, cumpliendo con precisión las palabras que fueron escritas mucho antes de que los imperios del mundo moderno siquiera existieran. El simple hecho de que Israel haya sido restaurado es una de las señales más contundentes de que la profecía se está cumpliendo ante los ojos de la humanidad. Jesús lo expresó en Mateo 24:32-34, cuando dijo que la higuera, símbolo de Israel, reverdecería y que la generación que viera ese evento no pasaría hasta que todo se cumpliera. Esta no es una afirmación simbólica ni un evento sin relevancia. Es la confirmación de que el reloj profético ha avanzado hasta una etapa en la que las advertencias bíblicas ya no son solo predicciones futuras, sino realidades presentes.
La hostilidad contra Israel ha sido constante desde su restauración. La existencia misma de esta nación ha sido motivo de conflicto global y la lucha por Jerusalén ha estado en el centro de las tensiones internacionales. Zacarías 12:3 advierte que en los últimos tiempos Jerusalén sería una carga para todas las naciones y que todos los que intentaran moverla serían quebrantados. La historia ha confirmado esta verdad. Naciones enteras han intentado borrar a Israel del mapa, han tratado de dividir su territorio, han conspirado para destruir su soberanía, pero la profecía es clara: Israel permanecerá porque es parte del plan divino. La restauración de Israel no solo señala el cumplimiento de una profecía, sino que también marca el escenario para los eventos finales. En Daniel 9:27 se habla de un pacto que será hecho con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana se romperá. Este pacto es una de las piezas clave del periodo que la Biblia describe como la Gran Tribulación. Israel será el epicentro de este pacto y de su ruptura, lo que desatará un tiempo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Los conflictos en el Medio Oriente no son solo luchas territoriales o disputas políticas. Son manifestaciones de una batalla espiritual que ha sido anticipada en las Escrituras. Ezequiel 38 y 39 describen una guerra futura en la que naciones se levantarán contra Israel en un ataque devastador. Este conflicto no será un simple enfrentamiento regional, sino una confrontación en la que la intervención divina será evidente. La profecía dice que Dios mismo defenderá a Israel y traerá juicio sobre sus enemigos, demostrando que su protección no depende de alianzas humanas, sino de su promesa eterna. El papel de Israel en el escenario profético se intensificará a medida que el tiempo avance. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que profetizarán en Jerusalén durante un tiempo determinado, siendo una de las señales más impactantes de los últimos tiempos. La ciudad santa no solo será el epicentro de la guerra y el conflicto, sino también del testimonio de Dios al mundo. Todo lo que está ocurriendo en esa pequeña franja de tierra tiene una conexión directa con el desenlace final de la historia humana. El tercer templo es otro factor clave en la profecía. En 2 Tesalonicenses 2:4 se habla de un hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Para que esto suceda, el templo debe ser reconstruido. Actualmente hay planes avanzados para su edificación y los preparativos ya están en marcha. Lo que por siglos parecía imposible, ahora es una posibilidad real. El conflicto en torno al monte del templo no es un asunto meramente político, sino una batalla profética que se desarrolla en el corazón de Jerusalén. Las señales no solo están en la política y en los conflictos armados, sino también en el despertar espiritual dentro del pueblo de Israel. Romanos 11, 25, 26 habla de un tiempo en que la plenitud de los gentiles llegará, y entonces todo Israel será salvo. Aunque el rechazo de muchos ha sido evidente a lo largo de la historia, cada vez más personas dentro de Israel están volviendo su mirada a las Escrituras con un nuevo entendimiento. Este avivamiento es parte del proceso que culminará en la restauración espiritual de la nación. Israel no es solo un país más en el mapa, es la prueba de que la Biblia es cierta, de que las promesas de Dios son inquebrantables y de que el tiempo profético está avanzando con precisión. Cualquier análisis de los últimos tiempos que ignore el papel central de Israel está incompleto. Desde el pacto de Dios con Abraham hasta la consumación de todas las cosas en Apocalipsis, Israel ha sido y seguirá siendo el eje sobre el cual gira el plan divino. Las advertencias han sido dadas, las señales son visibles, pero el mundo sigue ignorando lo que está ocurriendo. Se establecen tratados de paz que no durarán, se realizan alianzas que serán traicionadas,
se pronuncian discursos sobre estabilidad cuando la profecía ya ha revelado que la verdadera paz no vendrá sino hasta el regreso de Cristo. Ezequiel 13:10 describe a aquellos que proclaman paz cuando no hay paz, construyendo un muro débil que inevitablemente se derrumbará. El camino hacia la consumación de la profecía está cada vez más claro. Lo que parecía distante ahora es inminente. Israel ha sido restaurado. Las naciones están alineándose según lo profetizado. La oposición contra Jerusalén está alcanzando niveles sin precedentes. Y el escenario está preparado para el cumplimiento de los eventos finales. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Y la Escritura deja claro que el tiempo es corto. El regreso de Cristo está directamente conectado con el destino de Israel. Zacarías 14:4 describe cómo en el día final sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, un evento que marcará el fin del dominio de las naciones y el establecimiento del reino eterno. La historia no está avanzando sin rumbo, sino cumpliendo con exactitud lo que ha sido anunciado desde el principio. El mundo puede ignorar estas señales, pero la palabra de Dios permanece inalterable. La restauración de Israel no es un hecho aislado, ni una coincidencia histórica. Es la confirmación de que la profecía está en marcha y que la consumación de todas las cosas está cerca. Lo que ocurre en esa tierra no es solo política, no es solo guerra, no es solo religión. Es la evidencia tangible de que Dios sigue cumpliendo su palabra, de que el tiempo profético sigue avanzando y de que la humanidad se encuentra en el umbral de la mayor manifestación de su poder y juicio. Las naciones pueden intentar dividir a Israel, pueden conspirar contra su existencia, pueden tratar de borrar su identidad, pero el propósito de Dios no será detenido. Joel 3:2 advierte sobre el juicio que vendrá sobre aquellos que intenten repartir la tierra de su pueblo. No es una advertencia simbólica, sino una declaración clara de las consecuencias de desafiar el plan divino. Los días que vienen serán de mayor tensión, de mayores conflictos, de más engaño. Pero para quienes conocen la verdad, estos eventos no son motivo de temor, sino de certeza. La historia se está desarrollando exactamente como fue profetizada, y cada acontecimiento en Israel es una señal de que el fin se acerca. La restauración de Israel es la evidencia más clara de que Dios sigue en control, de que su plan avanza sin interrupciones y de que el desenlace final está más cerca de lo que muchos imaginan. La verdad se ha convertido en una ofensa y la fe en un motivo de persecución. Lo que antes era un derecho fundamental, ahora es visto como una amenaza. La intolerancia contra quienes se mantienen firmes en la palabra de Dios ha ido en aumento, y aunque muchos prefieren ignorarlo, las señales son claras. Jesús lo advirtió con precisión en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. No se trata de una posibilidad, sino de una certeza. La persecución contra los cristianos no solo es un evento del pasado, ni algo que ocurre en regiones aisladas del mundo. Se está extendiendo de manera sistemática, preparando el terreno para lo que las Escrituras describen como los días más oscuros que la humanidad haya conocido. La estrategia del enemigo ha sido progresiva. Primero, la fe fue ridiculizada, presentada como un concepto anticuado, irrelevante para el mundo moderno. Luego, se infiltró la idea de que todas las creencias son igualmente válidas, siempre que ninguna reclame ser la verdad absoluta. Ahora, se ha llegado al punto en que cualquier mensaje que se mantenga firme en la palabra de Dios es visto como intolerante y peligroso. La oposición ya no viene solo desde fuera, sino desde dentro. En muchas iglesias se ha evitado hablar del pecado, del arrepentimiento, de la necesidad de santidad, por temor a ser censurados, rechazados o atacados. En 2 Timoteo 3:12 se nos dice con claridad:
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y cómo. Las leyes están cambiando para restringir la proclamación del Evangelio. En algunos lugares,